Paz de Cristo, bendecida tarde del día martes 28 de abril del 2026. Sean bienvenidos nuevamente aquí a esta cuenta de Facebook y entonces fui alcanzado, donde estaremos viendo un tema más, gracias a Dios, de su palabra, viendo, ¿verdad?, las verdades vitales, ¿verdad?, que necesitamos conocer. Aleluya. Y vamos a estar viendo el día de hoy el tema la verdad de la divinidad de Jesucristo. Vamos a ver su naturaleza divina y su naturaleza humana. Mientras se están conectando, voy a estar compartiendo. Aleluya. Gloria al Señor. Espero no tener problemas aquí. Gloria al Señor, aleluya. Espero que nuestro Señor Jesucristo les esté bendiciendo grandemente. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Vamos aquí a enfocar un poquito mejor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Padre. Estamos aquí teniendo un poquito de, vamos a decir, dificultades técnicas. Bendito sea el Señor. Pero todo lo hacemos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Mientras se conectan, vamos a estar esperando un poquito. Espero en el Señor que en este día número 2 de la semana, día martes, aleluya, se estén gozando en la presencia del Señor. Hemos tenido días muy activos en la iglesia donde nos congregamos, ¿verdad? Hubo cambio de obispo y hubieron algunos cambios por ahí, y pues damos gracias a Dios porque todo se hace para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a estar orando en este momento. Vamos a presentarnos delante de Dios, dándole gracias por su amor, dándole gracias porque es bueno, y dándole gracias por todas las cosas que Él hace en nuestra vida. Amén. En el nombre del Señor Jesús, en esta hora, amado Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por un día más, Señor, que nos permites para conocer de tu palabra. Un día más que hemos experimentado tu grandeza y tu misericordia en nuestra vida, tu amor, porque nos permites un día más, Señor, en el cual podemos conocer, Señor, tu palabra. Podemos conocer, Señor, tus pensamientos a través de ella. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Te pido en esta hora que tu presencia nos acompañe, que tu Santo Espíritu, Señor, nos cobije, Señor, en esta hora. Que seas tú, Señor, aleluya, hablándonos a través de tu palabra, de este importante, Señor, aleluya, tema, ¿verdad?, de la verdad de ti, Señor, de la verdad de ese Dios grande y poderoso, Señor. Alabado sea tu santo nombre, Jesús. Gracias te damos por este momento, Señor, y te pido que cada uno de los que reciban tu palabra, Señor, puedan entender claramente, Señor, así como tu palabra lo es. Una palabra sencilla, una palabra clara. Bendito sea el Señor, exponiendo tu palabra con claridad, bendito Padre, porque tu palabra, Señor, es sencilla, tu palabra es eficaz, tu palabra nos enseña. Bendito sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por este momento. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy, ya lo he dicho hace unos momentos, es la verdad de la divinidad de Jesucristo. Vamos a ver esa naturaleza divina y naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, ese Dios grande y poderoso que tenemos, en el cual, aleluya, podemos encontrar a través de su palabra
estas verdades vitales para nuestra vida, para que seamos enseñados a través de ella. Bendito sea el Señor. Bienvenida, hermana Kelly. Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Roberto también, a cada uno de sus hijos y su hija también, en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, pues vamos a estar viendo, ¿verdad?, este tema en este día martes. Aleluya. Y el tema ya lo hemos mencionado. Vamos a ver la verdad de la divinidad de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y pues podemos empezar con un pequeño pensamiento, o vamos a decir introducción, ¿verdad? Donde vamos a ver cómo la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Vamos a ver cada una de estas citas en el nombre del Señor Jesús, pero queremos pensar un poquito acerca de cómo está este mundo, ¿verdad? Un mundo que está lleno de ideas, llena de filosofías y conceptos acerca de Dios. Existe una verdad eterna, y es lo que hemos estado viendo todos estos días, y esta verdad que no cambia, no se adapta ni se negocia, no se negocia. Amén. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Ya hemos visto varios temas acerca de esto. Y no estamos hablando de un maestro solamente, ni estamos hablando de una figura histórica admirable. Estamos hablando de la revelación visible del Dios invisible. Gloria al Señor, del Dios eterno. Estamos hablando de ese Dios eterno que entró en el tiempo, del Creador haciéndose parte de su creación. La mente humana pues no podemos abarcar todo esto, ¿verdad? Es completamente en ocasiones difícil de poder comprender bajo nuestro entendimiento. Amén. Pero tenemos su palabra, gracias a Dios que tenemos su palabra, y su palabra es la que nos enseña, su espíritu es el que nos revela con claridad que Jesús no es mitad Dios. Sabemos que es Dios completamente, que en Él, ¿verdad?, encontramos esa naturaleza que es la que vamos a estudiar el día de hoy. Esas dos naturalezas, una la divina y la otra la humana. Bendito sea el Señor, porque en Él se encierra esa esencia gloriosa de lo que es nuestro Dios. Bendito sea nuestro Padre. Bienvenido, hermano Roberto Moreno. Y vemos en su naturaleza divina que en Él podemos encontrar todo el poder, toda la autoridad, y toda la eternidad está en Él. Bendito sea el Señor. No es una naturaleza que se puede limitar cuando hablamos de su naturaleza divina. Sin embargo, podemos ver cómo en cierta forma está limitado en un cuerpo humano, ¿verdad? Que vino y se hizo hombre, se hizo carne para habitar en la humanidad. Que Él, dentro de esa naturaleza, Él sentía, al igual que nosotros, caminó donde tú caminas, donde yo camino. Bendito sea el Señor. Y enfrentó lo que nosotros tal vez hemos enfrentado. Aleluya. Gloria a Dios. Pero sin pecado, a diferencia de nosotros, ¿verdad? Por eso esta enseñanza para mí es algo bien, bien poderoso, porque en esta enseñanza vamos a ver, aleluya, toda esa revelación que transforma nuestra vida, porque si Jesús es verdaderamente Dios, sabemos que Él tiene el poder para salvar completamente. Bendito sea el Señor. Tiene la autoridad para cambiar nuestra vida, para restaurarla. En su palabra podemos encontrar esperanza, en su palabra podemos encontrar la salvación y la vida eterna. Y si Jesús es verdaderamente hombre, como también lo menciona la palabra, bendito sea el Señor, o fue un hombre, o fue Dios encarnado en un ser humano, en carne, ¿verdad? Él entiende, ¿verdad?, nuestra humanidad, y se puede identificar contigo y conmigo, ¿verdad? Y podemos ver ese Dios grande y maravilloso que nos enseña que no solamente, ¿verdad?, hay sufrimiento en esta vida, que podemos llorar, podemos tener muchas dificultades, pero nos vino a mostrar esa dependencia que tenemos que tener ante ese Dios grande y poderoso. Y es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a contemplar la gloria de nuestro Señor y a verlo correctamente, ¿verdad? Como dice su palabra.
Nuestra fe se debe de afirmar a través de todo esto y nuestro corazón será, yo creo, que va a ser más fuerte aún, porque vamos a ver la esencia de este Dios grande, poderoso, bendito sea el Señor. Y nuestra vida pues nunca podrá ser la misma, y podemos testificar cada uno de los que conocemos del Señor que no volvemos a ser los mismos. Una vez que nosotros conocemos a nuestro Señor, una vez que nosotros hemos sido alcanzados por su palabra, hemos sido alcanzados por su misericordia, podemos sentir, ¿verdad?, cómo es Él, podemos experimentar esa esencia divina, podemos experimentar su Santo Espíritu que nos alienta, ¿verdad?, para seguir adelante, que nos sostiene, ¿verdad?, en cada situación de nuestra vida. Bendito sea Dios. Y le damos la gloria y la honra por eso. Entonces vamos a entrar en esta palabra, ¿verdad?, que el día de hoy traemos, y vamos a ver la naturaleza divina de Jesucristo. Colosenses 2, 9 al 10 nos dice: bendito sea nuestro Padre Celestial, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Qué palabra tan poderosa. Aquí podemos ver lo que nos dice la palabra. En Él está toda la plenitud de la deidad. O sea, Él es todo Dios. Y vosotros estáis completos, dice aquí este versículo, estamos completos en Él. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de todo principado, Él es la cabeza de toda potestad. O sea, Él tiene toda la autoridad. Amén. Y podemos ver texto tras texto, ¿verdad?, versículo tras versículo, a través de la palabra, cómo Dios nos habla de este Dios grande y maravilloso, en el cual habita todo Dios, en este caso, ¿verdad?, hablando de Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor. Entonces vamos a leer otra cita que se encuentra en Juan 1:1, y nos dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y leemos en Juan 1 del 9 al 14, en el mismo capítulo, que dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aleluya. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estas líneas, hermanos, nos muestra la naturaleza de ese Dios que se hizo carne. Desde el principio, dice aquí la palabra de Dios, Él ya estaba en el principio, ese Verbo ya estaba en el principio, aleluya, y era con Dios, y era Dios mismo, bendito sea el Señor. Y vemos aquí manifestada, ¿verdad?, ese alumbramiento que vino al hombre, al ser humano, porque Él vino al mundo, aleluya. En el mundo estaba, dice este versículo en Juan del 9 al 14, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Vemos aquí cómo nos declara y cómo revela que Él hizo las cosas. Es un creador, nuestro Padre es un creador, nuestro Señor es un creador, nuestro Dios es el creador del universo, bendito sea el Señor, del mundo, pero el mundo no le conoció. Y qué bendición que nosotros podamos o pudiéramos haberle recibido, y de esa manera nos da el derecho, nos da la autoridad, nos da por su voluntad nos da el derecho de ser llamados sus hijos. Qué bendición, aleluya, ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Por qué? Porque nacemos en el Señor, nacemos en el Espíritu, nos da una nueva naturaleza, así como Él es carne.
en nosotros deposita esa esencia de su espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer lo que dice en Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Vemos aquí, ¿verdad? Esa promesa o esa profecía dicha por el profeta Isaías, donde cual se estaba anunciando la venida de ese Dios grande y poderoso que iba a nacer, que se iba a encarnar, aleluya, y que sería sobre su hombro el principado, sería llamado su nombre admirable, sería llamado consejero, Dios fuerte, gloria al Señor, Padre eterno y príncipe de paz, aleluya. En Colosenses 1, del 15 al 17 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Gloria a Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Seguimos leyendo cómo en la palabra se revela quién es Jesús, quién es ese niño que nació, quién es ese Dios encarnado, aleluya, que es la imagen del Dios invisible, que se presentó como un primogénito de toda la creación, porque Él estaba antes que todas las cosas, en la mente, en el corazón de Dios ya estaba este plan divino, aleluya, de venir a mostrarse a la humanidad, porque era necesario, bendito sea el Señor. Y vemos aquí que nos dice que Él es antes de todas las cosas, que todas las cosas por Él fueron hechas también, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Padre. Aleluya. Leamos ahora el punto número 2, la naturaleza humana de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios en Filipenses 2, 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El poder sujetarse a esa carne, bendito sea nuestro Padre, y gloria a nuestro Señor que nos muestra, ¿verdad? Que en su naturaleza, a pesar de ser el mismo Dios todopoderoso, en el cual habitaba corporalmente toda la plenitud del mismo, ese Dios grande y creador, se sujeta a esta carne y dice la palabra de Dios que se humilla a sí mismo. Se humilla a sí mismo y dice también que se hace obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. El poder sujetarse a esa carne que Él mismo, ¿verdad? Escogió para ser, ¿verdad? Depositado en Él toda su esencia y su poder, mas sin embargo se sujeta como un ser humano, como tú y como yo, con debilidades. Aleluya, pero viene y cumple un sacrificio, viene y cumple un plan para que nosotros fuésemos perdonados. Aleluya, para que nosotros fuésemos alcanzados. Gloria a Dios. Qué bendición que podamos ver a través de su palabra todo esto, que se hizo obediente hasta la muerte y él mismo se despoja de ese mismo poder que Él tiene para mostrarse un ser humano como tú y como yo. Vamos a ver lo que dice Hebreos 2, 14 al 17. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, el Señor lo reprenda, y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aleluya, vemos aquí esta palabra, bendito sea el Señor, donde podemos encontrar cómo él se sujeta, viene a confirmar también lo que leímos en Filipenses, ¿verdad? No se aferró a que él es Dios mismo, sino que se sujeta a esa carne y viene y participa, ¿verdad? Como nosotros tenemos un cuerpo, carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Pero para qué? Para venir a destruir la obra del enemigo, para poder destruir el imperio de la muerte. Esto es el diablo, así dice aquí estos versículos que estamos leyendo. Y viene dentro de ese plan que él viniera, ¿verdad? A cumplir ese sacrificio para librarnos de ese temor, para librarnos de todo aquello, ¿verdad? Que a nuestra carne, ¿verdad? Como pecadores, ¿verdad? Nos hace esclavos, bendito sea nuestro Señor. Y vemos que Él viene a ser ese fiel y sumo sacerdote. Aleluya. ¿Para qué? Para expiar los pecados del mundo. Esto es para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? En ese cuerpo, ¿verdad? Se va a cumplir ese propósito divino. Vamos a leer lo que dice primera de Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Era el único medio y sigue siendo el único medio por el cual nosotros podemos ser salvos, por el cual nosotros podemos alcanzar su misericordia, por el cual nosotros podemos acudir a Él en todo momento, en toda situación, en cada problema que nosotros tenemos. Hemos aprendido a depender de ese Dios grande y poderoso, pero vamos a seguir viendo lo que nos dice la palabra de Dios en el punto número 3. ¿Cómo es que se unen estas dos naturalezas? La naturaleza divina y la naturaleza humana. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a su santo nombre. ¿Quién puede darle gloria a Dios por su amor y su misericordia? Porque nos enseña tanto a través de su palabra y estamos seguros en Él y podemos sentirnos completos en Él porque estamos en el Dios grande y verdadero. Aleluya. Juan 10:30 nos dice, yo y el Padre uno somos, hablando de esa unidad que hay en Él, que es uno solo. En Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Hemos visto infinidad de veces estas citas que son tan necesarias de volver, ¿verdad? A leer para que sigamos confirmando y afirmando nuestra fe y sigamos afirmando, ¿verdad? La enseñanza que viene en la palabra de Dios y donde nos muestra, ¿verdad? Esa unidad en el Espíritu, esa unidad en nuestro Padre, esa unidad como nuestro Dios. Aleluya. Gloria sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos estas dos naturalezas en acción. En Juan 1:3 podemos ver como ese creador divino. Dice la palabra de Dios en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos esa palabra activa. Acuérdense que leímos Juan 1:1 que dice que era el verbo. El verbo viene a ser la acción, ese Dios creador del universo, ese Dios, ¿verdad? Que crea todas las cosas. Y aquí lo dice claramente, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero vemos también su naturaleza humana. En Juan 1:10 dice, en el mundo estaba. ¿Qué estaba aquí? Pues estaba ese verbo que se hizo carne, estaba ese Dios grande y poderoso encarnado, aleluya.
Y vemos que dice aquí en el verso número 10 de ese capítulo 1 de Juan, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo estaba cegado, no conoció ese Dios grande y poderoso que se vino y se presentó a este pueblo de Israel, al pueblo judío, a su pueblo amado, aquel que se le había dado la promesa. Aleluya. Y que por causa de que no le conocieron, eh, de alguna manera nosotros hemos sido injertados o hemos sido alcanzados. Se abrió una puerta para nosotros como gentiles, como personas que no somos, ¿verdad? De ese pueblo. Dios nos alcanza por su misericordia, porque no le conocieron. Bendito sea el Señor por siempre, su santo nombre. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, su amor es más allá de lo que nosotros podemos imaginar, ver cómo ese Dios tan grande y amoroso, ese creador del universo, viene y se presenta a la humanidad, porque hemos visto, ¿verdad?, que Dios no se puede mostrar en su totalidad todavía, no lo podemos ver como Él es, porque si no caeríamos muertos. Nadie ha podido ver la gloria de Dios en su totalidad. Aleluya. Entonces, al no recibirle, vemos aquí entonces su naturaleza divina como creador, que Él hizo todas las cosas, ese verbo que se hizo carne, que es Jesús mismo, aleluya, y lo vemos también en su humanidad, presentándose aquí a este mundo, no fue conocido o reconocido, amén, y entonces se abre esa puerta para nosotros, aleluya. Y punto número 2, viéndolo en su naturaleza divina, lo podemos ver como un padre. Ya leímos lo que le preguntaba Felipe, ¿verdad?, al Señor, pero vamos a leer lo que dice Isaías 9:6, que también ya leímos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Entonces vemos aquí la naturaleza divina como un padre, ese niño, esa carne, aleluya, llamada Jesús, que después se cumple esta profecía en el libro de Mateo, aleluya, y vemos que sería llamado, ¿qué? Padre eterno, aleluya. Esta mañana nuestra hermana Briseño, Consuelo Briseño, daba una enseñanza acerca de a quién o a quién tenemos como consejero, y vemos la importancia, ¿verdad?, de que el Señor es nuestro consejero. También aquí viene en esta palabra, entonces como nuestro Padre, Él es nuestro consejero, aleluya, Él es nuestro Padre eterno, y Él es todo esto, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos muestra aquí en este versículo. Pero también lo vemos en su naturaleza como hijo, como un ser humano, como tú y como yo, con una necesidad. En Lucas 22 del 41 al 42 dice: y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y se puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese Dios grande y amoroso, encarnado, aleluya, tenía la misma necesidad, esa carne, de mostrarnos a nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Gloria sea su santo nombre, grande y maravilloso. No podemos dejar de alabar su santo nombre. No podemos dejar de decir lo maravilloso que es su amor, el haberse hecho carne. Bendito sea Dios. Y sujetarse a esa carne y tener necesidad de ponerse de rodillas y mostrarnos cómo debemos dirigirnos al Padre, diciéndole: si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros tenemos necesidades, tenemos tantas cosas que experimentamos, a lo mejor en nuestra salud, a lo mejor en las finanzas, a lo mejor en preocupaciones, ¿verdad?, con nuestros hijos? Pero Dios nos muestra este ejemplo en su humanidad como un hijo presentándose al Padre. Y no podemos más que decirle: Señor, si
Si quieres, puedes hacer esto. Si quieres, tú puedes hacer esto otro con mi hijo, con mi hija, con mi familia, con mi salud, con cada necesidad que tengamos. Nos enseña a orar y a presentarnos delante de Él, pidiéndole estar bajo su voluntad y no bajo nuestra voluntad. Aleluya. ¿Quién puede darle la gloria y honra a nuestro Dios grande y amoroso? Por mostrarnos estas maravillas, mostrarnos esta naturaleza, tanto como Padre, como en forma de Hijo. Él es nuestro pan también. En esa naturaleza divina, Él es nuestro alimento. Gloria a Dios. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria a Dios, ese Dios grande y poderoso es quien nos alimenta, quien nos sustenta, quien es la fuente de vida, el que sacia nuestra sed. Y esto lo está hablando de forma espiritual, así como tu cuerpo necesita alimento. Amén, hermoso y maravilloso es nuestro Dios, dice aquí nuestra hermana Kelly. Gloria a Dios. Entonces, vemos también que como hombre, como ser humano, también Él tuvo la misma naturaleza que nosotros como seres humanos. Nos da hambre, físicamente hablando. Como un Dios grande y poderoso, Él es el pan de vida en lo espiritual, pero también muestra esa necesidad física que tenemos nosotros también de alimento. Y dice, y después de haber ayunado, dice en Mateo 4:2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Al igual que tú y que yo, la misma naturaleza, participó de esa misma naturaleza. Ya lo vimos en versículos anteriores, que Él vino a participar de carne y sangre, de ser tal como tú y como yo, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Dios mismo en Él, todo completamente. Y nos muestra, ¿verdad?, que Él es nuestro alimento. Y que a pesar de haberse hecho carne y de experimentar las mismas necesidades que tú y que yo, es para mostrarnos que en esa naturaleza está participando juntamente con nosotros de nuestra naturaleza humana. Aleluya, gloria a Dios. Punto número 4, la fuente de vida. En su naturaleza como Dios, en su naturaleza divina, Él es la fuente de vida. Juan 4:13-14, respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Gloria a Dios. Ese Dios grande y poderoso es la fuente de la vida. Es el que sacia nuestra sed, que sacia nuestras necesidades emocionales, todas esas heridas que has tenido en el andar de tu caminar, en el mundo sin conocerle, sin Dios, sin esperanza. Un día vino a nuestra vida y nos rescató y vino a ser esa fuente de agua vida que emana para vida eterna. Aleluya. El cual puede saciar tu corazón, amigo, amiga. Si escuchas esta enseñanza, tenemos un Dios que tiene esa fuente de vida en el cual fluye para vida eterna. Te promete una vida diferente. Aleluya. Podremos tener muchas situaciones en nuestra vida aquí mientras somos peregrinos, pero un día vamos a estar delante de esa presencia gloriosa, de ese Dios grande y maravilloso que nos promete esa vida eterna. Aleluya. Pero como ser humano también tuvo sed. En Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. Y fíjense nada más, es para que se cumpliera lo que decía la escritura, porque esta viene de una porción del Antiguo Testamento, ¿verdad?, donde habla, ¿verdad?, de que Él tendría sed. Aleluya, para que la escritura se cumpliera y consumado todo, Él ya estaba en la cruz del Calvario.
Él ya estaba cumpliendo o consumando su propósito en esta vida. Aleluya, como carne. Bendito sea nuestro Padre Celestial, que a través de este sacrificio vino a cumplir esto y vino a mostrarnos esa naturaleza como un ser humano. Aleluya, no por ser Dios no iba a tener, ¿verdad? Como dijéramos, como a veces pensamos nosotros, ¿no? Como humanos, como esos superpoderes o como un Superman, ¿no? Era ese Dios que sujetó su carne hasta lo último, hasta la muerte, fue obediente, hasta la muerte de cruz. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Aleluya, por amor a cada una de esas almas que se encuentran sin conocerle, sin saber que hay un Dios que les ama, sin saber que hay un Dios grande y maravilloso que derramó hasta la última gota de sangre por amor a ti y a mí. Y si alguna persona que no le conoce y te has topado en este momento con esta enseñanza, Dios está hablando a tu vida. Dios quiere llamar a tu corazón y hacerte saber que hay esperanza. Y esa esperanza está en Él, en ese Dios grande y maravilloso que te ama. Aleluya, gloria a Dios. Número 5. Punto número 5, omnipresente. En su naturaleza divina, Él está en todas partes. Él está aquí conmigo en este momento. Puedo sentir su presencia, puedo sentir su amor y sus caricias. En este momento puede estar contigo ahí donde tú estás escuchando, porque Él es grande y maravilloso y se presenta aquí, se presenta ahí contigo, te abraza y te escucha en esa necesidad que tienes. Aleluya. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. Ese Dios grande y poderoso. Estamos reunidos aquí más de 2 personas. Aleluya. Gloria a Dios. Se cumple lo que dice aquí y estamos reunidos en su nombre, en el nombre de Jesús, hablando de esa naturaleza divina, hablando de su majestuosidad, hablando de su poder, hablando de su amor, de sus maravillas. Aleluya. Y está aquí y está ahí contigo, ese Dios omnipresente. Aleluya. Pero como hombre, como ser humano, tenía limitaciones. En Juan 11:14 al 15 dice, entonces Jesús le dijo claramente a Lázaro, ha muerto. Y me alegro por vosotros, contestó, de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Esto lo dijo cuando fueron a decirle que Lázaro había muerto y se había alegrado no porque hubiese muerto, porque vemos más adelante, si seguimos leyendo este capítulo, cuando Jesús va y ora, Él fue a cumplir todo lo que Él tenía que hacer. Y ese Dios grande y poderoso que al mismo tiempo estaba en un lugar y en otro, estaba como cuerpo, como carne, estaba limitado a un espacio, a un lugar, y estaba en otra parte cumpliendo, ¿verdad?, su misión. Aleluya. Mas fue de esta manera, porque de esa manera entonces iban a creer que Él era la resurrección y la vida. Porque recuerden que le dijo a María y a Marta, no les he dicho que si creyesen verán la gloria de Dios. Era necesario estar sujeto a ese cuerpo, estar limitado a ese cuerpo, estar en otro lugar para que cuando muriera Lázaro, ser levantado de la muerte, que pudieran ver su gloria. Aleluya. Ese Dios grande y maravilloso que te ama, que me ama a mí, que ama a esta humanidad y que no está limitado, ¿verdad? Como Dios jamás ha estado limitado, y aunque estaba en Él corporalmente toda su plenitud, Él era obediente y sujeto a Él mismo, ¿verdad? En cuanto a la carne. Y vemos que murió en cuanto a la carne muere. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
Aleluya. Como ser humano está limitada esa carne, pero pudimos ver su gloria a través de la palabra. Nos enseña, ¿verdad?, que Él resucitó en su naturaleza divina. Juan 11:25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto se une a esa omnipresencia del Señor, ¿verdad? Cuando levanta de la muerte a Lázaro, pero también Él se levanta de la muerte posteriormente, después de esa crucifixión. Al tercer día se cumple lo que está escrito en la palabra. Aleluya, tenemos un Dios grande y maravilloso, un Dios vivo que vive y reina para siempre. Aleluya. Como ser humano se cansa, lo leemos en la palabra de Dios. En su naturaleza humana, en su carne, también se cansaba. Juan 4:6 dice, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y lo vemos como ese Dios grande, maravilloso, pero hecho carne. Se cansó. Pero había un plan divino también ahí. Había una necesidad de descansar ahí, de pasar por ese lugar a esa hora sexta, aleluya, donde cumple también otro de los cosas, ¿verdad?, que podemos ver de cómo Dios conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón, aleluya. Y vemos que una mujer viene y se acerca a ese pozo, a esa hora, aleluya. Y vemos que como Dios también es nuestro descanso, en su naturaleza divina, Él es nuestro descanso. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese Dios poderoso en su naturaleza divina, Jesús en su naturaleza divina, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Esa carne que se cansó y que tuvo necesidad de descansar en un pozo, cerca de un pozo que estaba ahí. Se sienta así junto al pozo, dice aquí. Pero Él viene y te dice, venid a mí, tráiganme sus cargas. Aleluya, estás trabajado, yo te voy a dar descanso. Ese Dios grande y poderoso, aleluya, en esa naturaleza divina, Jesús es nuestro descanso. Podemos decir también que no es tan conocido, ¿verdad? Ese versículo, ¿verdad? Al irnos a acostar, ¿verdad? El Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Podemos confiarnos en que Dios nos cuida, en que Dios está a nuestro cuidado, a que nos cuida a nosotros, aleluya. Él es el que nos da el descanso. Él es el que puede quitar esas cargas en tu vida. Cada corazón que está cansado, que tiene dificultades en su vida, que tiene necesidades, sean emocionales, sean físicas, sean psicológicas, sean de cualquier índole, de cualquier situación, Dios te viene y te trae ese descanso. Jesús te dice, ven a mí, vengan a mí. Solamente en Él podemos encontrar ese descanso. En su naturaleza divina nos enseña que solamente podemos depender de Él. En conclusión, Jesús, aleluya, como nuestro Señor, Él es Jesucristo es entonces el Dios manifestado en carne. Él es el Creador hecho hombre. Él es el Salvador perfecto. Como Dios, ya vimos, tiene el poder para salvar. Como hombre estuvo limitado y murió por nosotros, tenía un propósito. Pero ¿qué nos enseña todo esto? Él entiende tu debilidad y mi debilidad. Él entiende todo lo que nosotros pasamos. Por eso era necesario presentarse primeramente para cumplir ese plan y ese propósito de que fuésemos alcanzados por su misericordia, por su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y mostrar, aleluya, que aún en la debilidad hay poder, porque podemos llegarnos a Él
y Él toma control de todo. Él es nuestro descanso, aleluya. En Él está, Él tiene el poder para ayudarte a mí, para ayudarme a mí, aleluya. Él es el suficiente en todo, aleluya. Él es el único, bendito sea el Señor. Gloria sea nuestro Padre por esta palabra que hoy, gracias a nuestro Señor, podemos expresar a través de las escrituras, aleluya, toda esa magnificencia, todo eso que es nuestro Dios, ese Dios revelado, ese Dios hecho carne, que tiene un nombre que ya hemos visto anteriormente en los estudios, Jesucristo. Aleluya. Él es el único Dios verdadero, el único Señor. Aleluya. El único que puede cambiar la situación en tu vida, el único que puede restaurarnos, el único que puede levantarnos, nos puede sostener con su presencia y nos ha dado de su Santo Espíritu para que estemos cada día nosotros haciendo las cosas no por nuestras propias fuerzas, sino hacerlo conforme, ¿verdad?, a su Santo Espíritu, buscando de Él, estar en todo tiempo, buscando de Él su palabra, buscando de Él cada una de estas enseñanzas que nos trae, ¿verdad?, esa confirmación de nuestra fe y que nos ayuda cada día a crecer. Pero lo importante de todo esto es que no solamente tengas, ¿verdad?, estos estudios, sino que los compartas, porque hay mucha gente que, como tú y como yo antes estábamos, necesitan conocer de ese Dios grande y verdadero, necesitan conocer de ese Dios que nos ha salvado, ese Dios que nos ha alcanzado por su misericordia, ese Dios que les ama, aleluya, como nos ama a ti y a mí. Gloria sea nuestro Señor Jesús, bendito sea su santo nombre, aleluya. Gloria a Dios, porque ha sido bueno. Aleluya. ¿Cómo no sentirnos agradecidos por todo lo que ha hecho en nuestra vida? ¿Cómo no sentirnos agradecidos porque no nos deja desamparados? Hay muchas cosas más que podemos ver acerca de Dios. Aleluya. En su palabra. Muchísimas cosas que habla acerca de su grandeza, como ese Dios grande y poderoso, omnipresente, omnipotente, el Dios todopoderoso, aleluya, gloria a Dios. Es el único que nos puede sacar adelante, que tiene control sobre toda enfermedad, tiene control sobre toda situación. Y aún teniendo ese grande poder, si experimentamos nosotros necesidades, aún teniendo enfermedad, aún teniendo situaciones en nuestra vida, hemos aprendido a confiar en que Él tiene el tiempo para todo. Aleluya, su tiempo es perfecto. Alabado sea nuestro Padre. Bendito sea el Señor, porque es bueno y grande su misericordia. No podemos más que alabar y glorificar su santo nombre. Quiero compartirles un pedazo de una alabanza que me encontré, que compartió una hermana. No me la sé la alabanza ni la voy a cantar. Solamente quiero leerles, ¿verdad?, la letra de esta alabanza, porque se me hizo muy hermoso mensaje, ¿verdad?, en estas palabras, y se las comparto, y dice así: todo tiene su tiempo, Dios lo sabe bien. No vivo corriendo, vivo por fe. Si me detiene, es para crecer. Tus planes son grandes, los puedo ver. Aunque no entienda, sigo de pie. Tu mano me guía, tu amor es mi bien. Yo confío en ti una y otra vez. He llorado por puertas cerradas sin saber que me ibas a abrir 1000 más. Tu silencio fue enseñanza y tu demora mi señal de paz. Y así es nuestro Dios, hermanos. Podemos ver puertas cerradas en una situación en nuestra vida, pero Dios abrirá muchas puertas más a su tiempo, y en el silencio que él a veces, ¿verdad?, nosotros pensamos, ¿verdad?, que no hay respuesta. En ese silencio
aunque tarde, ¿verdad? Podemos ver que es una señal de paz en nuestra vida, donde hay silencio, es porque Dios está trabajando en nuestra vida, Dios está trabajando en nuestro corazón. Y aunque no entendamos, debemos seguir de pie, aleluya, con su ayuda. Debemos seguir confiando una y otra vez, dice esta alabanza. Y se me hizo bien hermoso, ¿verdad? Todo lo que decía en ella. Y pues podemos sacar tanta enseñanza, no solamente a través de su palabra, a través de todo lo que vivimos en nuestra vida. Comparte tu testimonio, comparte cómo Dios ha hecho cosas en tu vida, cómo Dios ha transformado tu corazón, cómo Dios ha sanado tus heridas, cómo Dios ha transformado aquel hombre o aquella mujer, a lo mejor estaba atada o esclavizada a una adicción, mas sin embargo Dios la hizo libre, o Dios te hizo libre. Comparte cada una de esas cosas que Dios ha hecho en tu vida, testifica de su gran amor y su grande poder, testifica de ese Dios grande, maravilloso que te ama, de ese Dios que te sacó de una situación difícil en tu vida, en tu matrimonio, en cada situación que hayas vivido en tu vida, en tu caminar. Dios cada día se muestra ante ti con su grande misericordia, sacándote adelante, sosteniéndote como ese padre, como ese consejero, ¿verdad? A través de su palabra, a través de esa intimidad, orando. Eso es lo que vino a mostrar él en su naturaleza humana, esa dependencia que tenemos que tener ante nuestro Padre. Aleluya. Pues esta es la enseñanza del día de hoy. Dios me les bendiga. Les amamos en el amor de Cristo y esperamos que les sea de bendición a cada uno de ustedes y a cada uno de aquellos corazones que reciban esta palabra, que sea de bendición para sus vidas y que permitan que Dios transforme su corazón, que le den oportunidad a ese Dios grande, amoroso, que se llama Jesucristo y quiere cambiar tu vida para bien. Amén. Dios les bendiga. Que tengan bendecida tarde.